Ok, pues como saben, nuestro tema del día de hoy es proceso del despacho aduanero. Vamos a platicar cómo es el proceso, el día a día. Ya vimos mucha teoría, vimos artículos, vimos muchos conceptos como depósito ante la aduana, abandono, em, regímenes aduaneros, exactamente el mes, la semana pasada, perdón. Y bueno, empezamos con la propia definición del despacho. Aquí en la definición del despacho quiero decirles que muchas veces confundimos el término del despacho aduanero como algunos otros conceptos que ocupamos en el día a día y que se los he ido platicando, ¿no? Les voy a dar unos ejemplos de términos que ocupamos coloquialmente y que son no del todo correctos, ¿no? Por ejemplo, cuando pagamos nuestros impuestos a través del pedimento, siempre decimos, ¿ya pagaste los impuestos? Cuando el nombre correcto es las contribuciones. ¿Por qué no impuestos? Porque impuestos nada más es el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado y en su caso, si su mercancía así lo requiere, el impuesto especial sobre producción y servicio, llamado IEPS. En cambio, la palabra contribuciones abarca más conceptos de los impuestos, por ejemplo, los derechos, como el derecho de trámite aduanero, ¿no? De esta forma, el día a día nos va llevando a utilizar conceptos de manera práctica, pero que realmente resultan un poco imprecisos. Hay muchos ejemplos como estos. La firma del pedimento, decimos ya nos dio firma, cuando ahora realmente se llama acuse de recepción. Anteriormente sí era firma, pero lo seguimos manejando. Lo mismo pasa con la palabra despacho, ¿no? En el despacho, inclusive quiero decirles que la propia aduana en algunos ordenamientos también se equivoca y dice despacho, refiriéndose únicamente a la activación del mecanismo de selección automatizado, que es el modular el pedimento, procesarlo para concluir el despacho, el desaduanamiento propiamente. Eh, y a esa parte, al desaduanamiento, a la parte final de nuestra operación, le llamamos despacho. Y les insisto, la aduana también en algunos ordenamientos le llama despacho, pero realmente es desaduanamiento. El despacho es un, es un conjunto de actos que se dan antes de llegar al paso final, que es el desaduanamiento, ¿no? Y esto nos lo dice el artículo 35 de la ley aduanera, en el cual está en la lámina, y nos dice, en resumen, que se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de la mercancía a territorio nacional y en el de su salida. Que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, debe realizar ante la aduana las autoridades aduaneras quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores, tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Entonces, es una definición muy grande que la vamos a ir ahorita desmenuzando para entender todo el proceso. Y vamos a dar algunos ejemplos de despacho marítimo, aéreo y terrestre. En resumen, ¿qué nos deja esta definición? Pues como dice al principio, es un conjunto de actos y de formalidades relativos a la entrada y salida de la mercancía. La propia definición nos lleva a esto que va a ser nuestro temario. Primero dice actos y formalidades a la entrada. Le puse yo aquí actos y formalidades en importación, que es un tema que vamos a ver. Luego dice en otra parte, en los diferentes tráficos. En algún curso ya mencionamos los diferentes tráficos y ahorita vamos a repasarlos.
en los diferentes regímenes aduaneros. Fue uno de los temas del día de ayer. ¿Me permiten un segundito? Vamos a poner una pausa. En un momento continuamos, por favor. Listo, ya estoy de vuelta para una pequeña fallita técnica aquí con la conectividad. Listo, continuamos, voy a volver a poner la presentación. Y les decía entonces que estábamos en el propio temario que nos va dando la definición, que es muy precisa, pero a la vez también nos da pie a muchos temas, como diferentes tráficos, diferentes regímenes aduaneros. También dice, ante la aduana, aparentemente todos sabemos qué es la aduana, pero ahorita vamos a ver a detalle eso. Ante las autoridades aduaneras, ¿cuáles serán esas autoridades aduaneras? Normalmente pensamos en la gente que está físicamente en la aduana, pero vamos a ver que la definición ampara mucho más personas de las que están solamente en la aduana, ¿no? Y luego dice, quienes introducen mercancías, y menciona varios conceptos que a continuación vamos a detallar, como poseedores, tenedores, destinatarios. También los agentes aduanales están obligados al cumplimiento de este despacho. Por supuesto, son parte importante en el despacho. Ha habido algunos periodos de algunos presidentes donde han querido eliminar la figura del agente aduanal, o a veces no eliminarla, pero darle menor importancia en el sector. Sin embargo, ha habido varios casos donde la autoridad pues ha tenido que reconocer que la verdad es más fácil para ellos trabajar con 800 personas, que son los agentes aduanales en México, un poquito más de 800, con una experiencia, con una capacitación a lo largo de muchos años, que trabajar con miles de importadores de diferentes niveles de preparación, de diferente nivel de conocimiento. Entonces, siempre es más fácil el trabajar con menor gente, con un nivel de entendimiento mayor con la aduana. Y pues últimamente le han dado más fuerza a la figura del agente aduanal y han creado otras figuras que en el apartado 7 vamos a dar a conocer. Por último, dice que deben de ser transmitidos mediante el sistema electrónico aduanero. Y para muchos de ustedes probablemente sea la primera vez que escuchen la palabra de sistema electrónico aduanero. Y suena muy bonito, pero vamos a ver ya a detalle qué es lo que menciona el sistema electrónico aduanero. Bueno, empezamos con el número 2 y no empezamos con el número 1, porque en el número 1 nos decía que propiamente los actos y formalidades para la introducción y para la extracción, vamos a enfocarnos en la introducción, pero como es muy extenso, quisiera primero tener los temas básicos, la teoría elemental para llegar a conocer lo demás, ¿ok? Entonces vamos a empezar por el número 2, que son los diferentes tráficos. La ley aduanera en su artículo 11 nos menciona cuáles son los tráficos por los cuales la mercancía puede ser importada. Tenemos, por ejemplo, el tráfico terrestre, que de hecho en reglas le llaman carretero, lo cual me parece más propio que terrestre, porque terrestre es por tierra y el ferroviario
también es por tierra, no es por mar ni por aire, porque en México los trenes no vuelan. En Japón levitan, pero tanto como volar no. Entonces, sin embargo, en la ley aduanera le llamaron terrestre al carretero. ¿Ok? Luego tenemos el tráfico marítimo, que es muy obvio, es el que va por mar, el ferroviario, por trenes, el fluvial, que es muy poco usado en México, realmente muy poco usado el transporte fluvial. Sin embargo, en otros países, principalmente europeos, el fluvial es importantísimo. Aquí tenemos algunos puertos que no están en el mar, que están propiamente en un río, como el puerto de Minatitlán, por ejemplo, en Coatzacoalcos, bueno, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz. El puerto de Tuxpan, que le estuvieron dando mucho auge hace poquito tiempo, una empresa que se llama SCA, que controla puertos, que controla un puerto en Manzanillo, uno de los más importantes en Manzanillo, y tiene experiencia en otros puertos como Ensenada. Trató de hacer algo grande ahí en Tuxpan, que no está en el mar, se meten por el río hasta ciertos kilómetros y adentro del río es donde está propiamente el puerto, ¿no? Lamentablemente fracasó el proyecto porque Tuxpan es un lugar sumamente pequeño del estado de Veracruz, es el puerto más cercano a la Ciudad de México, pero no cuenta con la infraestructura. El puerto está muy pequeño y no hay transportes, no hay navieras, no hay todo lo demás que las empresas satélites que giran alrededor de un puerto, pues lamentablemente para ellos pues fracasó, ¿verdad? Bueno, también por la vía postal, ¿cómo es esto? Bueno, en el aeropuerto de la Ciudad de México hay una sección aduanera de postal, es decir, todo lo que llega por correo aéreo, eh, pagado o embarcado estrictamente al servicio postal mexicano y no mensajerías. ¿Ah? Todo lo que haya servicio postal mexicano se deposita en esa sección aduanera del aeropuerto y ese es otro medio de conducción. El aéreo, que viene en los aviones eh, de carga y de pasajeros, porque la mayoría de la carga se transporta en las panzas de los aviones, en las zonas de carga, de aviones comerciales. Sí existen los cargueros y hay muchos, pero la mayoría viaja ocupando el espacio de carga, donde va el equipaje, de, de las aerolíneas comerciales de pasajeros. También nos habla de otros medios de conducción, por ejemplo, cuando vendemos energía eléctrica a Estados Unidos y viceversa, cuando vendemos crudo a Estados Unidos y nos regresan gasolina, normalmente se hace a través de ductos, que serían otros medios de conducción, y tendido eléctrico para el caso de electricidad. Bueno, en resumen, esos son los diferentes tráficos. Vamos a pasar a los regímenes aduaneros, en donde los regímenes aduaneros tenemos seis regímenes aduaneros. Seis regímenes aduaneros, muchos de ellos muy usados por algunos de ustedes, otros nada más ocupan uno, y hay dos que son realmente muy poco usados, mucha gente nunca los ha usado, pero lo vamos a ver brevemente aquí. Ya fue tema del curso pasado, pero lo retomamos. Bueno, el artículo 90 nos habla de que se pueden destinar las mercancías a los diferentes regímenes. Un régimen es el definitivo. ¿Qué cabe aclarar en el definitivo? La palabra de definitivo es muy tajante, ¿no? Definitivo es algo que no se mueve, es algo definitivo. Sin embargo, el régimen aduanero definitivo no es tan rígido como la palabra parece indicarlo. Definitivo, para efectos de la ley aduanera de este régimen, no es para siempre, sino es por un tiempo indeterminado. ¿Qué diferencia hay entre que sea para siempre y por un tiempo indeterminado? Que si el definitivo fuera realmente, como dicen, importación definitiva, pues ya no lo podrías
regresar al extranjero porque sería importado en forma definitiva. Hasta que existiera la mercancía estaría aquí. Y no es así. El régimen definitivo te permite tener tu mercancía por un tiempo indeterminado. Es decir, todo el tiempo que lo necesites. Hasta que se agote, hasta que se descomponga. Pero te permite que cuando tú ese tiempo consideres que ya no quieres que esté aquí, se permite hacer exportaciones definitivas, ¿sí? A diferencia del temporal, que el temporal está por un tiempo determinado. ¿De qué va a depender el tiempo determinado? La propia ley te establece los tiempos de las mercancías que deben permanecer, el tiempo que deben permanecer las mercancías en territorio nacional. Y hay varios artículos que nos hablan de los regímenes temporales, desde el 104, 105, 106, 107, 108 hasta el 112. En el 106 y 107 encontramos las importaciones temporales normales y en el 108 al 112 encontramos las operaciones de importación temporal bajo un esquema que en México le llamamos IMEX, que es un programa de la Secretaría de Economía donde le permite a los importadores, perdón, a los exportadores, importar mercancía con el único fin de transformarla y posteriormente mandarla al extranjero. Para esa facilidad de que importen algo, lo transformen y lo regresen, les permite no pagar los impuestos de importación y actualmente piden el pago del IVA. Pero si la empresa está certificada en materia de IVA y IEPS, no les piden pagar el IVA. Los casos que no lo tienen, sí lo pagan, pero cuando demuestran su exportación, lo recuperan. Básicamente esa es la diferencia entre temporal y definitivo. Tenemos en definitivo como en temporal versiones de importación y versiones de exportación. Un error común en el que también cae la gente hablando de términos mal usados es que cuando nosotros exportamos algo, decimos que es una exportación, por ejemplo, temporal, pero cuando regresa, hay gente que se confunde y dice, es una importación temporal porque mi exportación fue temporal, y eso es incorrecto. La exportación sí fue temporal, pero cuando la mercancía vuelve de importación, se llama retorno, y ese retorno es definitivo, no es temporal, porque ya viene para estar en un tiempo indeterminado. Ok, habiendo hecho esa aclaración, tenemos luego abajo en el número 6, en color morado, el depósito fiscal, que el depósito fiscal es un régimen muy, muy bueno, con muchos beneficios y bastante usado por el medio aduanero y los importadores. ¿En qué consiste este beneficio de este régimen aduanero? Bueno, que en la mercancía, ustedes saben que la mercancía tiene como un máximo 2 meses para estar en depósito ante la aduana, excepto en los casos de animales vivos y mercancías peligrosas, que son de 3 días. Pero si su mercancía no es peligrosa, puede estar en las aduanas por un periodo de hasta 2 meses. Después de ahí causa abandono, es decir, la aduana lo considera propiedad del fisco y se puede decir, lo decomisa, ¿no? Pasa a propiedad de ellos. Pero este régimen lo que permite es mandarlo al interior de la República, pero no nacionalizado, sino a través de una figura que se llama depósito fiscal, que va directamente a unos almacenes. Esos almacenes comúnmente les decimos depósito fiscal, pero así se llama el régimen, no el almacén. El almacén es del tipo almacenes generales de depósito y están autorizados por el SAT para fungir como almacén general de depósito. Ese almacén general de depósito puede tener 2 tipos de mercancías: mercancías nacionales o nacionalizadas y mercancías de procedencia extranjera sin que estén todavía nacionalizadas, que este es el caso del depósito fiscal.
Entonces las mandamos a esos almacenes y están ahí todavía sin importarse. Yo digo que este régimen es pues como de chocolate, porque aunque es un régimen, todavía no tiene un régimen definitivo o ningún otro régimen. ¿A qué voy? Que estando ya en depósito fiscal, ya puedo decidir si lo importo en definitiva, si lo mando a temporal para IMEX, si lo regreso al extranjero. Son las opciones que tengo para cambiar de régimen. ¿Okay? Bien, beneficios del depósito fiscal, que no pagan los impuestos, pagamos únicamente el derecho de trámite aduanero cuota fija, que son en este momento 341 pesos, y su mercancía está ahí. Y la pueden ir sacando en parcialidades. Estas parcialidades, conforme vayan sacando, van haciendo pedimentos de extracción, clave G1, así son la clave. Voy a hablar un poquito de las claves ahorita. Cuando yo meto la mercancía a depósito fiscal, mi pedimento es clave A4, que también muchas veces por abreviar, en lugar de decir lo voy a mandar a depósito fiscal a un almacén de depósito, digo voy a hacer un A4 para más sencillo, ¿no? Que es la clave del pedimento. Bueno, ese A4, cuando ya se extrae en definitiva, es G1. En el caso del definitivo, tanto IMPO como EXPO, la clave es A1, que son los pedimentos que normalmente todo el mundo usa. Y los temporales, hay muchos, dependiendo para qué van. Hay, por ejemplo, si son IMEX y es insumos, la clave es IN. Si son activo fijo, la clave es AF. Y hay muchos otros regímenes claves de acuerdo al régimen para saber exactamente a qué condición va esta mercancía. Bien, pasamos al siguiente, que sería tránsito de mercancía. El tránsito de mercancía no tiene importación y exportación, pero sí se subdivide en dos, el tránsito interno y el tránsito internacional. A ver, ejemplos de tránsito interno. El tránsito también es un régimen que no lo es del todo, es nada más la mercancía va pasando de un lugar a otro. Voy a explicar primero el tránsito internacional. Seguramente ustedes se han circulado por las carreteras de Nuevo León, una parte de Querétaro y más al sur. Han visto que vienen camionetas enganchadas de dos en dos o autos de dos en dos que van para la frontera sur. Son autos que van para Guatemala. Esos autos van en tránsito. Es decir, entran normalmente por Laredo, pero también llegan a entrar por otras aduanas como Matamoros. Entran, abren un permiso temporal, una importación temporal, y atraviesan toda la República y tienen que salir por Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y de esa manera se van al sur. No tienen que pagar impuestos, no tienen que, sí se hace pedimento, pero no tienen que cumplir con las normas y con las regulaciones de México porque van en tránsito. Ahora bien, el tránsito interno, ¿a qué se refiere? Bueno, ese es muy usado en las aduanas interiores. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos una aduana que le llamamos la aduana de Pantaco, porque así se llama la zona donde está. Otra de las cosas que no le decimos por su nombre. Esa aduana realmente se llama Aduana de México, es el nombre oficial, Aduana de México. Y es una aduana interior, ¿qué quiere decir? Que pues, está aquí en la Ciudad de México y no tiene puertos ni aeropuertos. Lo único que tiene son vías férreas y entrada para camiones. Entonces, ¿cómo le llega mercancía a esa aduana? Pues le llega a través de otras aduanas fronterizas o marítimas. ¿Ok? Entonces, lo más normal es que la mercancía llega, por ejemplo, por barco, por la aduana de Manzanillo, y la naviera hace un pedimento de tránsito. La clave del pedimento de tránsito es T3. Ese T3 se importa por Manzanillo a través de la naviera y un agente aduanal y les hacen llegar la mercancía a ustedes hasta la aduana de Pantaco. Y ahí en la aduana de Pantaco ya entra su agente aduanal, en este caso nosotros,
y procedemos al despacho de la mercancía. Cabe mencionar que las fechas de entrada de esa mercancía, las fechas de causación de tipos de cambios, base gravable, regulaciones y restricciones no arancelarias, cuotas compensatorias, se fijan conforme al artículo 56, que ya hemos hablado muchísimo en otras ocasiones, y yo creo que ahora ya podemos decir la frase, el famosísimo artículo 56, porque ya es para todos conocido, que nos dice que en tráfico marítimo se causan todo eso que les acabo de mencionar en el momento del fondeo o atraque del buque y no cuando llegue a Pantaco. ¿Ok? Pasamos al siguiente, que es elaboración, transformación o reparación en recinto. Aquí le faltó una palabrita que es recinto fiscalizado, que ahorita vamos a ver qué es el recinto fiscalizado. Pero para efectos prácticos, la mercancía llega a la aduana. Vamos a poner otra vez de ejemplo Manzanillo. Llega una máquina muy grande, muy especial, llega a Manzanillo, ahí la bajan en el muelle, la ubican en un lugar, en un patio, y requiere de una reparación. Entonces se ingresan a la aduana técnicos, herramientas, refacciones, hacen el proceso de reparación y sin que salga de la propia aduana, se regresa al extranjero una vez reparado. Este caso es rarísimo, rarísimo, muy, muy poco ocupado, ¿no? Pero ahí está, es uno de los beneficios de los regímenes que tenemos. Y por último tenemos el recinto fiscalizado estratégico. Ahorita más adelante vamos a ver que hay recinto fiscal, recinto fiscalizado. Vamos a ver las diferencias entre estos dos. Pero esos dos que les acabo de mencionar son cosas físicas, son lugares físicos. Y el recinto fiscalizado estratégico es un régimen aduanero, que también tiene un lugar físico, pero ese lugar físico está fuera de la aduana. Puede estar colindante, pero no es algo necesario. Por poner un ejemplo, la mercancía puede estar entrando por Manzanillo, vamos a decir con el ejemplo Manzanillo, pero el recinto fiscalizado estratégico puede estar en San Luis Potosí. Entonces nosotros podemos importar esa mercancía, sacarla de la aduana, mandarla al recinto fiscalizado estratégico. Ahí, al igual que en el depósito fiscal, hay muchísimos más días, años, para que la mercancía permanezca ahí y no pase a propiedad del fisco. Hay que pagarle almacenajes al recinto fiscalizado estratégico. Y hay dos variantes en el recinto fiscalizado estratégico. Hay unos que son de servicios que solamente pueden almacenar la mercancía ahí, en lo que se le da algún destino, y otras que tienen autorización para transformar la mercancía, para hacerle algún proceso. Y esa es la gran diferencia entre depósito fiscal y recinto fiscalizado estratégico. Depósito fiscal solamente pueden meter la mercancía, mantenerla ahí, darle la limpieza y cuidados necesarios, pero no la pueden modificar. Lo único que está autorizado es etiquetar. Y eso con una autorización de una unidad de verificación que se encarga de verificar que las etiquetas de NOMS cumplan. Es lo único que se le puede hacer. En cambio, en el recinto fiscalizado estratégico, si tiene la opción de transformación, pueden hacer un proceso productivo dentro de este recinto fiscal. Y con esto terminamos los regímenes aduaneros. Si tuvieran alguna duda, vayanla apuntando y al final platicamos. Bien.